Contraloría establece indicios de responsabilidad penal en contra de expresidente Rafael Correa, tras análisis de deuda pública. Pleno de la Asamblea retomará sus sesiones este martes. Renovación de autoridades será uno de los temas de discusión. Nuevas comparecencias este lunes, dentro de trámite de juicio político contra el fiscal Carlos Baca. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 9 de abril del 2018, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con información. Tras la aprobación de una resolución con 7 puntos sobre la situación en la frontera norte, la Comisión de Relaciones Internacionales recibirá desde este lunes la comparecencia de los parlamentarios andinos para conocer la propuesta de normativa regional en materia de seguridad, así como la ponencia del doctor Daniel Pontón, experto en temas sobre defensa y seguridad. A este acto está invitada la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Uno de los temas que más concitó el debate en la reunión extraordinaria que mantuvo la Comisión de Relaciones Internacionales el pasado viernes sobre la situación en la frontera norte fue la necesidad de replantear la legislación vigente en materia de seguridad y defensa. En este marco, el Parlamento andino en Ecuador presentará esta tarde una propuesta de ley regional. Patricio Vaquerizo, secretario nacional del Parlamento, adelantó en qué consistiría esta propuesta. Que desde la Asamblea Nacional también puedan desprenderse para precisamente ubicarles en el marco normativo que nosotros estamos elaborando. A la par de estas propuestas normativas, además se propuso la evaluación del Plan Binacional Ecuador-Colombia. Los asambleístas René Yandún, Diego García y Fabricio Villamar discutieron varias alternativas. Colombia se comprometió a colocar sus efectivos militares a lo largo de toda la frontera. Que hay que actualizar el diagnóstico en la frontera norte. El diagnóstico era el siguiente: la presencia de pasos fronterizos informales, el contrabando de combustibles y oro, la trata de personas. Tienen que ser declarados por la Asamblea como actos terroristas. Y creo que así es como tienen que llamarse. En la reunión también se analizó la vulnerabilidad social y económica que enfrentan las zonas de Mataje, San Lorenzo y Eloy Alfaro en Esmeraldas. Los legisladores Esther Cueste y Germur Calle propusieron la intervención de Semplades para evaluar qué se ha hecho en la zona. Si bien es cierto que se han incrementado el presupuesto, hay toda una traba burocrática. Y por supuesto fijar los recursos a través de la creación de un fondo. La sesión permanente de la Comisión de Relaciones Internacionales se centrará en unir esfuerzos y dar respuestas inmediatas a la situación. Lo dijo la presidenta de la mesa, Doris Solís, al finalizar la primera sesión extraordinaria. Con algunas medidas específicas para fortalecer la seguridad y el desarrollo integral. La Comisión de Relaciones Internacionales recibirá la presencia de expertos en materia de seguridad y defensa para abordar aspectos técnicos que permitan trabajar de manera conjunta con el Ejecutivo y aportar con soluciones a la situación en la frontera norte con Colombia. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibirá nuevos insumos dentro del trámite de juicio político en contra del fiscal general del Estado. Este lunes acudirán el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, Julio César Trujillo, el ex viceministro del Interior, Diego Fuentes, y el director de responsabilidades de la Contraloría General del Estado, Daniel Fernández de Córdoba. Mientras que el miércoles 11 de abril presentará sus pruebas de descargo el fiscal Carlos Baca Mancheno, interpelado en este proceso. La Comisión de Fiscalización continúa con el trámite del juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. La agenda para la próxima semana será recibir nuevas pruebas de oficio y la presentación de las pruebas de descargo por parte del fiscal. Lunes 9 de abril de 2018 a las 17 horas, acudir al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio para que explique las acciones realizadas en el marco del proceso de evaluación al fiscal general del Estado. También el doctor Daniel Fernández de Córdoba, a fin de que explique sobre el informe con indicios de responsabilidad penal en contra del fiscal. Además,
el abogado Diego Fuentes para que informe sobre los hechos denunciados dentro del juicio político en contra del fiscal. La agenda en la Comisión de Fiscalización continúa el día miércoles 11 de abril de 2018 a las 10 de la mañana para recibir al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, a fin de que ejerza su derecho a la defensa en forma escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes. Con respecto a las pruebas de descargo, el fiscal solicitó a la Comisión de Fiscalización información para sustentar su intervención. Lo explicó la asambleísta Carla Chávez, presidenta encargada. Él ha pedido que se le entreguen los videos de las cámaras de seguridad, de los ingresos, pasillos, parqueaderos, cubiertos de la Asamblea Nacional. Remite el listado de los funcionarios de libre remoción que trabajaban en la presidencia de la Asamblea desde el mes de mayo, del 14 de mayo del 2017 a marzo del 2018. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 82, vencido el plazo de 15 días, la Comisión de Fiscalización deberá remitir en un lapso de 5 días a la Presidencia de la Asamblea un informe motivado sobre las razones por las cuales archivó el trámite o las recomendaciones de juicio político. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es actuar conforme a la ley, conforme a derecho. De ser el caso que el informe recomienda el juicio a la presidenta de la Asamblea en un plazo de 5 días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional, a fin de proceder con el juicio que absolverá o censurará y destituirá al funcionario de ser el caso. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Contraloría General del Estado encuentra indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, por el manejo de la deuda pública. El informe definitivo se conoció la mañana de este lunes. Ricardo Bravo con información, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luego de 9 meses de trabajo, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, entregó el informe definitivo de auditoría a la deuda pública comprendida entre el 1 de enero del 2012 y el 24 de mayo del 2017. En este documento se encuentran indicios de responsabilidad penal en contra del expresidente de la República, Rafael Correa, así como varios ministros y funcionarios de su gobierno. Pablo Celi entregó las razones. Entre los sujetos de responsabilidad se encuentran el expresidente constitucional de la República, los ministros de Economía y Finanzas, los subsecretarios de Financiamiento Público, con la declaratoria de secreta y reservada de la documentación relacionada con operaciones de endeudamiento. Se han establecido indicios de responsabilidad penal, responsabilidad administrativa con multa y responsabilidad administrativa con destitución. En el informe definitivo de auditoría a la deuda pública de la Contraloría General del Estado se hacen varias recomendaciones. Una de ellas, modificaciones legales al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Estas recomendaciones estarán a cargo de la ministra de Finanzas y Economía, María Elsa Viteri. A la ministra de Economía y Finanzas, elaborar un proyecto de reforma al COPRAFIP y su reglamento, proyecto que deberá incorporar controles, composición, administración, publicidad de información, niveles de elaboración, niveles de aprobación y destino del endeudamiento. De inmediato las reacciones. León Roldós, integrante de la Veeduría Ciudadana creada por la Contraloría General del Estado, indicó que el informe definitivo es de exclusiva responsabilidad de la Contraloría General del Estado, entre tanto que el legislador Eliseo Azuero indicó algunos de los posibles delitos que deberá investigar la Fiscalía General del Estado. Del Grupo Veedor hemos apoyado en análisis, en reflexiones, en discusiones conceptuales de principios, el trabajo hecho por la Contraloría General del Estado. Aquí tenemos desde peculado, diría yo, porque se está utilizando de manera indebida los recursos contratados. Podría haber concierto para delinquir, porque esos recursos fueron a parar a nuevas fortunas, a nuevos ricos, enriquecimiento ilícito en el evento de que se probare, por supuesto, de que existiere un desvío directo de esos recursos.
El informe definitivo de la Contraloría General del Estado pasará ahora a la Fiscalía General, que será la encargada de investigar el presunto cometimiento de los delitos. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. Cambiamos de tema. Tras el primer receso legislativo de este año, el Pleno de la Asamblea retomará sus actividades este martes. En la continuación de la sesión 505, el análisis de la renovación de las autoridades de la legislatura y la fecha para la comparecencia de la fiscal Tania Moreno marcan la agenda. Clever Aranda con los detalles. Gracias, compañeros, buenas tardes. Así es, el día de mañana, martes, a partir de las 10 de la mañana, se retomará la sesión 505 para analizar a las autoridades de la Asamblea Nacional. El asambleísta Helio Peña asegura que no conoce si es que las autoridades a ser analizadas son los miembros de las comisiones y también los miembros del CAL. Escuchemos. Si es por los del CAL, estamos de acuerdo en el sentido de que nosotros como BIN, Bancada de Integración Nacional, le corresponde un puesto por ser una bancada legítima y reconocida en la Asamblea. Entonces estamos a espera de lo que suceda. La convocatoria, como vuelvo y repito, está abierta, no está específica. La asambleísta nacional Doris Solís espera que no haya mayores cambios, pues según dice, la norma establece que ellos deben estar en funciones por 2 años. Nosotros nos vamos a reunir en nuestra bancada, pero nuestra postura sigue siendo la misma. Debe culminarse el periodo de 2 años, tal como dice la ley de la función legislativa, y no debería crearse, digamos, esta interferencia, esta pugna política que nos hace daño y no es lo prioritario ante los graves problemas que está viviendo el país. Ojalá sea la postura que prime el día de mañana. Seguiremos nosotros con este planteamiento. El asambleísta por la bancada de Integración Nacional, Eliseo Azuero, propone el nombre del general René Yandún para el CAL. Si hubiera el deseo de cumplir con las resoluciones de la Asamblea, van a existir. En lo que respecta a la bancada BIN, nosotros hemos puesto a disposición nuestros votos para cumplir con ese cometido. En la sesión de mañana también se resolverá la comparecencia de la fiscal subrogante de Pichincha, Tania Moreno, tras las acusaciones del fiscal general Carlos Bacamancheno. Esa es toda la información de momento. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Clever, por la información. En la misma jornada tendrá lugar el desarrollo de las sesiones 507 y 508, en la que se prevé la elección y posesión del secretario y prosecretario general del Parlamento, el debate de un proyecto de resolución de solidaridad Frontera Norte, entre otros temas. A continuación, un resumen. Las actividades en la Asamblea Nacional arrancarán con 2 sesiones plenarias. La primera, la 508, en la que se elegirá y posesionará al secretario general y prosecretario general de la Asamblea Nacional, conforme señalan los artículos 9, numeral 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En otro punto, se conocerá y resolverá sobre la resolución del CAL del 5 de abril del 2018, referente al tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El asambleísta Patricio Donoso, integrante del CAL, lo explica. La comisión ocasional que trabaja en el tema de tránsito y transporte terrestre en virtud de tantos muertos y accidentes en carreteras ecuatorianas, pueda, a través de una decisión del plenario, hacer una ley o reformar las leyes que ha menester. Un siguiente tema puesto en análisis ante el Pleno es el proyecto de resolución Solidaridad Frontera Norte, de iniciativa del asambleísta Norma Vallejo, que en 3 artículos plantea rechazar los actos delictivos, generar iniciativas legislativas y un llamado a la sociedad en general. La sesión plenaria 508 está convocada para las 9 de la mañana. En esta misma línea, otras propuestas para la provincia de Esmeraldas serán de conocimiento ante el Pleno a las 11 horas, en la sesión 507, en donde se prevé el tratamiento del proyecto de resolución para solicitar información y la puesta en marcha de acciones efectivas relacionadas con el problema de orden público que azota a la provincia de Esmeraldas, de iniciativa del asambleísta Mae Montaño. También otro proyecto de resolución solicitada por la asambleísta Roberta Zambrano, que consiste en la comparecencia del ministro del Interior, de Defensa, de Relaciones Exteriores, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del comandante de la Policía Nacional, a fin de que expliquen en la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales las medidas que se han tomado y se tomarán frente a los recientes atentados suscitados en la provincia de Esmeraldas. Y un último tema, sobre la resolución para la evaluación y análisis de la problemática social derivada del terremoto del 16 de abril del 2016 y ratificación de la resolución del Pleno de la Asamblea del 10 de mayo de 2016 del Día Nacional de la Solidaridad, propuesto por el asambleísta Guillermo Celi.
un documento de 3 artículos que exhorta al Gobierno nacional y gobiernos provinciales a atender inmediatamente con obras prioritarias para Manabí y Esmeraldas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Tiempo de nuestra primera pausa, pero al volver más información en emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias emisión central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias emisión central. Continuamos con más información. La tarde del sábado 7 de abril, la jueza de San Borondón, Paola Dávila, dictó prisión preventiva en contra del exministro y ex candidato presidencial Iván Espinel y su asesor Walter Andrade por el supuesto delito de lavado de activos. La magistrada acogió el pedido de la fiscal Ivonne Proaño, quien lleva la causa. Dávila también determinó la enajenación de un bien inmueble de un vehículo valorado en $36.000 y la revisión de 3 cuentas bancarias, 2 del Banco del Pacífico y otra del Banco Internacional. La noche del viernes 6 de abril, la Fiscalía detuvo a Iván Espinel Molina, también exdirector regional del Instituto de Seguridad Social con fines investigativos por el supuesto delito de lavado de activos. La Fiscalía allanó inmuebles ubicados en San Borondón y otros sitios. La fiscal Proaño dijo que la investigación comprende del 2010 al 2016, periodo en el que Espinel recibió $669.000 en depósitos y solo justificó $378.000. El prefecto de Zamora, Salvador Quispe, asegura que la propuesta económica del presidente de la República es positiva, pero pide que se revise las tasas de interés en los créditos a los pequeños productores y también que se involucre a los gobiernos descentralizados en la gran minga nacional. Nosotros estamos viendo 2 vacíos en esta intención, en esta buena intención que tiene el gobierno de reactivar la producción. Por un lado, sí se está tratando de armar una minga con el sector empresarial, lo cual nos parece bien, pero no es suficiente. Señor Presidente de la República, vuelva los ojos a los millones de ecuatorianos. Los millones de ecuatorianos podemos actuar como hormigas para armar esa gran minga nacional tan anhelada y poder reactivar la producción. Por eso es que las iniciativas de la juventud ecuatoriana, de los emprendedores, de las asociaciones de las mujeres, esas buenas intenciones están detenidas porque los jóvenes no tienen el capital, no tienen el dinero y quieren acudir a un crédito. Les asustan con estas tasas de interés. Señor Presidente de la República, revise las tasas de interés. El Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes trabaja en la construcción de un sistema de protección de dicho grupo etario. Nuestra compañera Lorena Espinosa se encuentra en la cobertura y nos amplía los detalles. Buenas tardes, Lorena. Gracias, buenas tardes. El Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños y varias instituciones se han juntado hoy en la Asamblea Nacional para crear un sistema que garantice la protección de este sector. Ya me acompaña el asambleísta Franklin Samaniego, presidente de este Grupo Parlamentario. Asambleísta, ¿cuál es el estado de la situación legal en nuestro país y cuáles son los temas, las leyes que podrían reformarse o crearse precisamente para garantizar esta protección de niños, niñas y adolescentes? Bueno, efectivamente, una de las grandes preocupaciones que tenemos desde el Grupo Parlamentario y creo que desde varios espacios en la Asamblea Nacional es del sistema especializado de protección de niñez. Un tema fundamental porque luego del análisis de temas de violencia, como por ejemplo en la Comisión Ampetra, se ha llegado a determinar varios elementos fundamentales y problemáticas que en este momento se dan en torno a la garantía de derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como por ejemplo la falta de articulación del Estado. Un problema fundamental también es el de cómo se enfoca y cómo se reformó. Muchos señalan cómo se desmanteló el sistema especializado de protección de niñez que se encuentra, lo que consta en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Hoy la articulación de las instituciones es fundamental, creo que se ha logrado en la mesa interinstitucional en relación a violencia en las unidades educativas, pero esto tiene que ser en general. Tenemos que garantizar los derechos de los niños
en todos los espacios y a todo nivel, no solo en el sistema educativo. Hemos tenido el día de hoy la oportunidad de conversar con Nicolás Espejo, que es asesor del secretario de Naciones Unidas, quien nos ha traído la información de primera mano sobre la propuesta de Naciones Unidas sobre los sistemas de protección. Entonces vamos a trabajar en ese sentido. Asambleísta, desde las diferentes instituciones han dado diagnóstico y también su visión, han intercambiado experiencias. ¿Qué fin tendrá este encuentro ya en la práctica? Bueno, en la práctica lo que queremos es avanzar. Uno, a ver la posibilidad de tener una propuesta de reforma al sistema, a la normativa que tiene que ver con el sistema especializado de protección de niñez y adolescencia, como por ejemplo el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Consejos Nacionales para la Igualdad, la Ley de Educación Intercultural. Hay algunas otras que efectivamente tenemos que trabajar, el tema de justicia con el Código Orgánico Integral Penal, entre otras. Muchísimas gracias al asambleísta Franklin Samaniego, presidente del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños. Ya lo ha dicho de aquí saldrán entonces posibles temas para reformar distintas normativas que tengan vinculación con este sector etario. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Gracias, Lorena, por la información. A continuación les presentamos nuestro segmento La Esencia de la Ley. La esencia de la ley. Por norma legal, el Estado ecuatoriano puede endeudarse hasta un 40% de acuerdo al Producto Interno Bruto. Hoy, en la esencia de la ley, Ricardo Bravo nos explica en qué consiste este límite al endeudamiento y qué normas lo regulan. Con la experiencia de la crisis financiera de 1999, la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el 2010. La norma establece un límite al endeudamiento público y ese techo es del 40%. Más detalles en el siguiente reportaje. Desde octubre del 2010 está vigente en el Ecuador el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Con esta normativa, por primera vez, la planificación está vinculada con el presupuesto general del Estado, que el Ejecutivo debe presentar previo al inicio del ejercicio fiscal correspondiente. La normativa cuenta con 181 artículos, 20 disposiciones generales, 19 entre transitorias y reformatorias, una final y otra derogatoria. Pero entre estos artículos existe uno que motiva la discusión actual. Se trata del 124, que fija los límites de endeudamiento, es decir, hasta dónde el Estado puede acceder a créditos sin caer en riesgos. Esta discusión se remonta al 2008, cuando la Asamblea Constituyente de Montecristi redactó el artículo 289 de la Constitución. La contratación de deuda pública en todos los niveles de Estado se regirá por las directrices de la respectiva planificación y presupuesto, y será autorizada por un comité de deuda y financiamiento de acuerdo con la ley. 2 años después, un 14 de octubre del 2010, la Asamblea Nacional de ese entonces dio paso al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que en su artículo 124 señala: el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del sector público en ningún caso podrán sobrepasar el 40% del Producto Interno Bruto. Con ese límite y un precio del barril del petróleo en lo más alto de la última década, el gobierno del entonces presidente Rafael Correa accedió a créditos y puso en marcha lo que dijo es el cambio de la matriz productiva. Y gracias a las inversiones que hemos hecho, que ya van a empezar a dar sus frutos, ya no hay que pagarlas, sino recibir los resultados. Hidroeléctricas nos ahorran 1.300 millones por año de costo fiscal de importación de combustible. Pero en agosto del 2016, la deuda pública se registró en 36.810,9 millones de dólares, de los cuales la externa ascendía a 23.634,1 millones de dólares, mientras que la interna estaba en 13.186,8 millones de dólares, de acuerdo a los registros del Ministerio de Finanzas de ese entonces. Estos 36.810,9 millones de dólares equivalían al 38.4% del Producto Interno Bruto, muy cercano del límite del 40%. Para entonces el total de pasivos ascendió a 65.749 millones de dólares. Esto incluye preventas de crudo, deuda a entidades públicas y contingentes. Esto representa el 68,4% del Producto Interno Bruto de ese año.
por lo que el 20 de octubre del 2016, el entonces presidente Rafael Correa emitió el decreto ejecutivo 1218, con el que reformó el Reglamento General del Código de Planificación y Finanzas Públicas. Así, la deuda interna consolidada pasó de 38,4% a 26,7% del Producto Interno Bruto. Regresando al artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, este explica que, en casos excepcionales, cuando se requiere endeudamiento para programas o proyectos de inversión pública de interés nacional y dicho endeudamiento supere el límite establecido en este artículo, se requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional con la mayoría absoluta de sus miembros. María Elsa Viteri, ministra de Finanzas del expresidente Correa, y que regresó a esa cartera de Estado ahora con Lenín Moreno en el sillón de Carondelet, es partidaria de una revisión del techo de deuda. Si usted me pregunta a mí, yo creo que definitivamente tenemos que ir por un mecanismo de transición. Esta lectura sobre la deuda del Estado ahora trae consecuencias. Los miembros de la Veeduría Ciudadana creada por la Contraloría General del Estado elaboró un informe preliminar con varias observaciones. Entre tanto que el expresidente de la República, Rafael Correa, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Ahí precisó que el artículo 124 del Código de Planificación y Finanzas Públicas habla de sector público, no de gobierno central, y que la norma habla de saldo, sin definir su medición. Para eso es el decreto 1218 cita. Entre los temas que analiza la Veeduría Ciudadana creada por la Contraloría General del Estado están los contratos de venta anticipada de petróleo, suscritos en la administración de Rafael Correa. Hasta una próxima edición. Agenda legislativa. La agenda de actividades para esta tarde a las 14 horas, sesión extraordinaria de la Comisión de Relaciones Internacionales para el análisis y resoluciones de la situación de frontera norte del Ecuador, séptimo piso del Palacio Legislativo. A las 17 horas, la Comisión de Fiscalización recibe al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a Daniel Fernández de Córdoba y Diego Fuentes. Esto será en el Salón de Expresidentes del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Les dejamos con algunas recomendaciones en nuestro segmento del Tip del Día. Buenas tardes. El Tip del Día, para mejorar tus habilidades de estudio. Crea un ambiente propicio para el estudio. Necesitarás poco ruido, mucha luz natural, una superficie limpia y unos muebles cómodos. Si vas a estudiar, debe ser en un ambiente que te haga tener ganas de relajarte, leer y entender. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.